Muy bien, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí entre amigos y gente conocida. En primer lugar, quería agradecer a la EMET, a la organización de estas jornadas y a José María Marcos especialmente, el que me hayan invitado para hablar aquí de datos abiertos. Y a continuación, quería inmediatamente felicitar sinceramente, de verdad, a la EMET por esta nueva etapa de datos abiertos que ha iniciado después de aquella primera experiencia entre el año 2010 y 2012. Así que, de verdad, mi más sincera enhorabuena y felicitación. Yo trabajo en el Centro Nacional de Información Geográfica, que depende del Instituto Geográfico Nacional, y lo que voy a hacer es describir brevemente nuestra experiencia en el ámbito de los datos abiertos. Bien, en primer lugar tengo que decir que nosotros tuvimos una primera etapa desde el año 89 hasta el 2008, casi 20 años, en el que comercializábamos los datos geográficos. Era lo que se hacía en toda Europa, era lo que entonces se estilaba, y aunque teníamos descuentos hasta del 90% para proyectos de investigación, pues la verdad es que esto era una barrera para la utilización y la difusión de información geográfica. En el año 2008 iniciamos una segunda etapa que ha durado 7 años, con una política de datos definida en la orden ministerial que viene ahí, la orden ministerial de fomento 956 del año 2008, en el que teníamos unos datos fundamentales, el equipamiento geográfico de referencia nacional, vértices geodésicos, puntos de nivelación, unidades administrativas y nomenclatores, que eran datos abiertos realmente, con una licencia similar a una Creative Commons reconocimiento, y el resto de nuestros datos estaban libres, salvo para aplicaciones comerciales. Hemos estado trabajando 7 años así y en 7 años nos hemos dado cuenta que realmente lo mejor para todas las partes implicadas era abrir los datos completamente. Entonces, en la tercera etapa la hemos iniciado en diciembre del año pasado, en diciembre de 2015, en una fecha que casi coincide con la publicación de la resolución de AEMET, en el que todos nuestros datos ya están definidos como datos abiertos y están bajo una licencia similar a una Creative Commons reconocimiento 4.0 y dentro de poco ya estarán realmente bajo una Creative Commons reconocimiento. El resumen de nuestra política de datos actual es el que se puede ver en esta transparencia. Nuestros productos y nuestros servicios web también están definidos como abiertos, son gratuitos en la red y únicamente cuando se nos pide una copia en soporte magnético podemos cobrar costes marginales de preparación y copia. Todos los usos están permitidos con la única condición de mencionar la autoría del IGN ahora mismo con esa fórmula, Copyright Instituto Geográfico Nacional. Pero en breve, esperamos que a finales de este año, antes de que acabe este año, dentro de unas semanas, podremos utilizar una licencia Creative Commons reconocimiento 4.0 y la mención será incluso más compacta, ign.es. De esa manera alcanzaremos algo que creemos que es importante, ¿no? La interoperabilidad de licencias. Es decir, tenemos interoperabilidad de formatos, de sistemas de referencia, de muchos aspectos, pero falta la interoperabilidad de licencias. La publicación de un texto legal en español tiene el inconveniente de que un usuario chino, japonés, coreano de otra cultura, si quiere mezclar esos datos con otros, tiene que bajarse la licencia, contratar una traducción jurada y consultar a un abogado a ver cómo se mezclan los dos textos de licencias. En cambio, las Creative Commons son ya conocidas y se sabe cómo se mezclan entre sí y con otras licencias estándar. También hay que decir que nosotros participamos en muchos proyectos de producción colaborativa, ¿no? Entonces, en datos coproducidos, ahora mismo estamos empleando la fórmula que se puede ver ahí, PNOA, Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, cedido por Instituto Geográfico Nacional, y en breve podremos utilizar esa otra fórmula que será PNOA el año 2015, Creative Commons Reconocimiento 4.0 y una página web, Sistema Cartográfico Nacional de España, donde se podrá detallar los organismos que han colaborado cada año en producir las ortofotos, ¿no? De manera que estará todo documentado. Hemos llegado hasta ahí después de tener un gran número de motivos, ¿no?, para liberar los datos y creemos que hay muchas razones que se pueden aducir. Aquí hemos recopilado 10, nos han parecido quizá 10 bastante importantes. En primer lugar, nosotros recogemos y compilamos y producimos datos públicos con recursos públicos. Llega un momento que es un poco incoherente impedir el acceso de los ciudadanos
a esos datos invocando los derechos de copyright cuando esos datos los hemos generado ejerciendo nuestra función pública y además con los recursos que se obtienen de los impuestos de esos ciudadanos. Ahí hay una contradicción, ¿no? Ese sería un primer motivo. Por otro lado, es beneficioso para el país. Es decir, en datos geográficos hay un famoso informe que encargó la Comunidad Europea, el informe PIRA del año 2000, que demostraba que generaba un beneficio neto para la sociedad. Luego daremos algunas cifras. Por otro lado, es una línea que recomiendan el G8, el G20, Naciones Unidas. Hay muchas iniciativas a nivel internacional, como ya se ha mencionado. Por ejemplo, la International Open Data Charter, que ha sido firmada por 16 gobiernos nacionales y 25 gobiernos municipales. O Naciones Unidas, ¿no?, que dice claramente que para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, tener datos abiertos es fundamental. Por otro lado, a un nivel práctico, digamos a un nivel casi egoísta, sinceramente, vender datos ya no es un buen negocio. Nosotros teníamos únicamente el 8% de nuestro presupuesto comercializando datos. Y eso con un enorme overhead, con una gran cantidad de gastos añadidos, porque había que facturar y en muchas ocasiones estudiar qué usos eran comerciales y qué usos no eran comerciales, porque hay muchos casos intermedios muy difíciles de clasificar. Y en un entorno globalizado en el que prima la economía de la gratuidad aparente, eso es cierto, la economía de la cola larga, se juega con audiencias enormes, el vender contenido ya no es el negocio en ningún sector, prácticamente. Por otro lado, eso nos permite, bueno, pues competir en condiciones similares con otros actores que están liberando datos, ¿no? Todos conocemos que hay datos en Internet que se utilizan sin ningún problema, no son oficiales, son menos fiables que los nuestros, sinceramente, pero claro, tienen la ventaja de que son datos abiertos. También nos permite aprovechar la información geográfica voluntaria, es decir, que es más fácil pedir a los ciudadanos que colaboren capturando datos y dándonos esos datos si luego esos datos van a estar abiertos en Internet, ¿no? Es decir, pedir datos para luego hacer negocio, eso se entiende bastante mal. Por otro lado, nosotros producimos datos que llamamos de referencia, es decir, datos que son un modelo del mundo objetivo que sirve para construir encima todo tipo de aplicaciones. Son los datos de referencia, los datos fundamentales que llaman al otro lado del Océano Atlántico. Entonces, claro, si queremos que esos datos de referencia sean los más utilizados, lo ideal es que sean abiertos para que todo el mundo pueda usarlos. Por otro lado, no tener datos abiertos es una barrera tan grande para la investigación que realmente los datos abiertos fomentan la investigación y la potencia. Es decir, lo mejor es que todas las universidades tengan todos los datos públicos disponibles para jugar con ellos y cuando los tienen entre las manos se les ocurren muchas ideas muy interesantes. También hay que reconocer que es una demanda social. No hay que olvidar que OpenStreetMap nació como reacción frente a la política de datos comercial del Ordnance Survey británico. Y por último, siempre retorna enormes retornos intangibles, es decir, mejora la imagen corporativa, hace que los datos lleguen a todo el mundo. Hay ejemplos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el catastro liberó su información, eso facilitó que se generasen aplicaciones que gestionaban los datos catastrales en el móvil y luego esas aplicaciones las puede utilizar la propia Dirección General del Catastro para actualizar sus datos. Es decir, que se crea un gran repositorio de recursos libres que hay en Internet del que a la larga todos resultamos beneficiados. Bien, les dije que íbamos a ver algunas cifras. Bueno, pues aquí tenemos las cifras de beneficios económicos de los datos abiertos. El informe PIRA del año 2000 decía que en el campo de la información geográfica comparaba la Unión Europea con Estados Unidos. Entonces no había crisis y era comparable el tamaño y el Producto Interior Bruto de la Unión Europea y de Estados Unidos. Cada dólar invertido en información geográfica en la Unión Europea hacía crecer actualmente el sector $8. Sin embargo, cada dólar invertido en Estados Unidos hacía crecer el sector de la información geográfica en $44. Esa diferencia era debida, entre otros motivos, a que en Estados Unidos entonces había datos abiertos y en Europa no. Todos los informes y todos los estudios similares que conocemos desde entonces no solo no desmienten estos resultados, sino que los confirman. O sea que
el tener datos abiertos es algo que genera beneficio para la sociedad. Por ejemplo, recientemente, Dinamarca, en un estudio concluye que una inversión en datos abiertos de 125 millones de dólares que se ha realizado entre los años 2012 y 2015 va a producir un beneficio de 99 millones de dólares al año. Es decir, en el primer año ya casi se amortiza esa inversión. Y Finlandia ha concluido que el crecimiento económico es un 15% mayor en aquellos países que tienen datos geográficos abiertos. Bien, también por ir acabando, queremos mostrar el impacto que ha tenido estas medidas en las descargas que hay en nuestro centro de descargas, ¿no?, donde se puede descargar datos geográficos. En mayo de 2015 permitimos la descarga de múltiples ficheros de una sola vez. Antes había que bajar la información hoja a hoja. Basta decir que a escala 25.000 manejamos unas 4.000 hojas. En septiembre de 2015 quitamos la obligación de registrarse con usuario y con clave, y en diciembre de 2015 implantamos la nueva política de datos. ¿Cuál de estas tres medidas creen ustedes que tuvo mayor impacto en el número de descargas? El permitir descargar toda la información de una sola vez. Aquí ven las cifras en miles de descargas de miles de ficheros, y ven que el mayor incremento se dio entre el 2014 y el 2015, cuando permitimos descargar toda la información de un producto de un golpe. Claro, esto tiene que ver con que en un principio nosotros pensábamos que los datos abiertos era una cuestión de datos gratis, del precio. Luego nos dimos cuenta de que no solo era eso, era también una cuestión de la licencia, de permitir usos sin limitaciones. Y al final nos hemos dado cuenta que tampoco es eso, que es minimizar las barreras, que no haya barreras prácticamente para la reutilización y la utilización de los datos. Y cualquier medida se convierte en una barrera. El pedir usuario y clave es una pequeña barrera. El no permitir descargar toda la información de un solo golpe es otra barrera, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para ir acabando, queremos decir que hay muchas buenas razones para abrir los datos, que los tiempos están cambiando. Y queremos mencionar dos coincidencias. Por un lado, hay que decir que tener datos abiertos es algo en lo que coinciden tanto la derecha, los neoliberales, como la izquierda. La derecha dice que los neoliberales, que el sector público tiene que ser lo más delgado posible y tiene que estar al servicio, entre otras cosas, de la empresa privada. Y que todos los datos públicos tienen que estar abiertos para que utilice la empresa privada. Y las izquierdas dicen que el sector público tiene que estar al servicio del ciudadano y que está a favor de la teoría del procomún, ¿no?, que todo tiene que ser compartido. Es decir, que coinciden tanto derechas o izquierdas. Es decir, que no debe de ser muy difícil obtener apoyo político. También queremos decir que si se ven clasificaciones de la Open Knowledge Foundation, que ya se ha citado aquí, sobre qué países tienen datos meteorológicos abiertos, se encuentra Finlandia arriba, Singapur, los países escandinavos, el norte de Europa, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los mismos países que aparecen en, por ejemplo, la lista de países más democráticos que elabora la unidad de inteligencia de The Economist. Son los mismos. Y prácticamente los mismos que están arriba en la clasificación Gini, del índice Gini, que mide cómo se reparte la riqueza en un país. Incluso en la clasificación del informe PISA, que hemos conocido hace poco, si se quitan los países orientales, los países que están arriba son prácticamente los mismos. Es decir, datos abiertos es sinónimo de progreso, ¿no? Y por último, lo que ya hemos mencionado, los datos abiertos hemos visto que es algo más que la licencia, ¿no?, que son más cosas. Y ya solo quería acabar con la frase que se ha convertido en el lema de la infraestructura de datos espaciales de España, que se basa en servicios abiertos, que es que si compartes siempre ganas más. Y curiosamente es una frase de un superventas de gestión empresarial, ¿no?, de La buena suerte de Alex Rovira y Fernando Trías, un libro que les recomiendo. Así que nada más y muchas gracias por vuestra atención.